recuérdales algo constante, continuo. Deben recordarles constantemente que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es continuo porque somos olvidadizos y tenemos la tendencia de no querer honrar al gobierno, no honrar al rey. Entonces Tito tenía que recordarles constantemente de que tenían que obedecer, tenían que sujetarse. No hacer burla de los gobernantes, sino sujetarse. Parece que la rebelión es parte de nuestra ADN, ¿no? O sea, queremos desobedecer. Y Pablo dice, no, hay que sujetarse, que se sujeten, ¿no? Los otros dos textos seguramente lo saben, pero para que se den cuenta de que no es algo raro que estamos viendo acá, que solamente aplica a Creta. Pablo también dice a los romanos, en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, si tú te opones a una autoridad que Dios ha establecido, te opones a Dios mismo. También en 1 de Pedro capítulo 2, Pedro está hablando a gente en una situación muy, muy difícil. Nerón es el emperador, Nerón es el rey. Estaba quemando a cristianos para dar luz a sus fiestas depravadas. Y dice en 1 Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior y a los gobernadores. Y luego termina en el 17, 1 Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Nerón, honrad al rey. Es decir que debemos tener la disposición y el deseo de obedecer a nuestros gobernantes, ¿no? Es peligroso resistir a las autoridades. Lo vemos en las noticias casi todos los días, que alguien resiste la detención y luego termina muerto. Y no vamos a hablar de política, es simplemente de que es una realidad, tiene una espada, ¿no? Y como cristianos, nuestra disposición, nuestro deseo debe ser el de honrar a las policías, a las autoridades. Debemos honrarlos, no hablar mal de ellos, no difamarlos, no hacer burla de ellos. Dios los ha puesto ahí, debemos de respetarlos. Ahora, ¿cómo entendemos esto a la luz de lo que estamos viviendo y a la luz de lo que los cristianos han vivido por 2000 años? Y quisiera hacer un pequeño paréntesis, unos minutos para hablar de nuestra situación. Dios ha establecido 3 esferas de autoridad en su mundo, ¿no? La iglesia, el hogar y el gobierno. Y esas 3 esferas, sí hay cierto solapamiento, pero también son esferas distintas, independientes. Familia, iglesia y gobierno. Un padre no puede obligar a su vecino a obedecer. La iglesia no puede socavar la autoridad de un padre y obligar a un hijo a hacer algo. Yo no tengo esa autoridad. Yo no puedo obligar a sus hijos a hacer lo que yo quiero. El hijo debe obedecer a su padre. El gobierno no puede obligarte a criar a tus hijos según sus mentiras. Si lo hace, ¿qué haces? Crías a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque es tu deber como padre y tus hijos deben de obedecerte a ti. Y nos damos cuenta de que cuando esas esferas comienzan a salir de su lugar y agarrar una autoridad que no les pertenece, se pone complicada la situación. El pretexto que unos levantan cuando escuchan de eso es, bueno, pero Pablo no nos da ninguna excepción. Dice, sujétense en todo, sin excepción. Bueno, cada vez que hay mandatos en esas esferas, se da sin excepción y cada vez se entiende que hay excepciones, ¿no? Si vemos, por ejemplo, que Pablo dice, esposas, están sujetas a vuestros maridos, en todo, Efesios 5.
Y en Efesios 5 no da ninguna excepción. Pero se entiende de que si tu marido te obliga a no pagar impuestos, tienes que pagar impuestos porque es un asunto civil. Si te obliga a mentir, no lo vas a hacer porque Dios no lo permite, ¿no? El marido no tiene esa autoridad, tiene autoridad en tu matrimonio solamente. Lo mismo cuando la Escritura dice obedecer a vuestros pastores y sin excepciones. Pero si yo me meto en tu casa y sin base bíblica comienzo a decirte cómo debes criar a tus hijos y comienzo a decir a tus hijos lo que tienen que hacer, la Escritura dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Ya estoy usurpando la autoridad del Padre cuando comienzo a hablar fuera de mi esfera, ¿no? Entonces, claro, el ciudadano debe obedecer a su gobierno, el hijo debe obedecer a su padre y la oveja debe obedecer a su pastor, siempre. Aun si esas autoridades salen de su lugar, pero se pone complejo, ¿no? El punto es simplemente esto: cuando Pablo dice que debemos obedecer a nuestros gobernantes, lo dice en un contexto en que se da por sentado que se trate de asuntos civiles, donde tienen autoridad. Se entiende que si un gobierno promueve leyes inmorales en contra de Dios, que no los vamos a obedecer. En todo asunto civil nos sometemos, honramos a nuestros gobernadores, oramos por ellos, queremos que sean salvos. Pero no podemos obedecer al gobierno en asuntos eclesiásticos, porque en el momento que lo hacemos, desobedecemos a Cristo, quien es la única cabeza de la iglesia. De hecho, la palabra obediencia que Pablo usa en Tito 3:2 es una palabra que solamente se usa en 3 otras instancias en el Nuevo Testamento y se trata normalmente de una obediencia primero a Dios. Por ejemplo, se usa en Hechos 5:29, recuerdan, ¿no? De que los apóstoles están predicando, los líderes lo ponen, los echan en la cárcel y luego salen y comienzan, siguen predicando. Y digo, ¿qué? Las autoridades, ¿qué hacen? Y responden, tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Tenemos un mandato divino, tenemos que obedecerlo. También tenemos un caso en Hechos 16:37, en donde la policía rompe la ley y le echan a Pablo en la cárcel sin un juicio, aunque era ciudadano romano. Y luego lo quieren sacar. Cuando se dan cuenta, lo quieren sacar, pero sin decir a nadie. ¿Y qué dice Pablo? Una palabra, dice, no. Dice no a las autoridades. No lo van a hacer. Lo que hicieron era incorrecto, indebido, y ellos van a venir y pedirme disculpas, porque ellos rompieron la ley. Uy, Pablo, ¿qué te pasa? Pensé que habría que sujetarse. Sí, sujetarse a leyes morales, leyes correctas, no a mentiras. Entonces tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres en todo. Si nos dicen que no podemos cantar, cantamos. Si nos dicen que no podemos reunirnos, nos reunimos. Si nos dicen que no podemos predicar contra la homosexualidad, predicamos la Biblia. Si nos dicen que debemos aislarnos, no importa, vamos a practicar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es un asunto eclesiástico, tenemos que obedecer a la Escritura. Cristo lo demanda. Pero no quiero desviarnos de Tito demasiado. No es de que buscamos eso. No es que nos gusta pelear con la gente. Como que, vamos a entrar en pleito con el gobierno. No, tenemos la disposición. Vean cómo dice Pablo ahí al final del versículo 1. Que estamos dispuestos a toda buena obra. Estamos dispuestos con todo el deseo de orar por nuestros gobernadores, con todo el deseo de obedecer, todo el deseo de sujetarnos y honrar a nuestras policías, orar por nuestros gobernadores. Ahora, si ellos no lo permiten, es otra cosa. Pero como cristianos, nuestro deseo debe ser el de obedecer, ¿no? Es interesante. Y eso no es una postura nueva para nuestras épocas. Para ustedes que entienden algo de inglés, Nathan Busnetz, el domingo pasado, en su introducción, dio una historia
de la iglesia protestante y cómo es de que la iglesia, nuestro legado como gente protestante, siempre ha mantenido esa postura de que tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. A veces nosotros pensamos de que, bueno, Lutero, Calvino, los reformadores, los puritanos, Jonathan Edwards, John Bunyan, esa gente estaba protestando a la iglesia católica romana. Y en un sentido sí, pero mira, si una iglesia en la esquina enseña otra doctrina que nosotros, no tenemos que levantar ninguna protesta. O sea, estamos en contra, pero no es de que vamos a hacer una protesta. O sea, enseñan de manera diferente, ok. Pero eso no es lo que pasó con ellos. O sea, no fueron perseguidos por la iglesia, fueron perseguidos por las autoridades. John Bunyan no fue metido en la cárcel por la iglesia, fue metido en la cárcel por el gobierno. Y la iglesia a lo largo de los últimos por lo menos 500 años, si no los últimos 2000 años, siempre ha mantenido la misma postura. Queremos obedecer al gobierno. Estamos dispuestos a buscar esto. Pero en el momento en que ellos nos obligan a adorar de cierta manera o no adorar como la Biblia lo prescribe, tenemos que levantar protesta porque tenemos que obedecer a Cristo. Él es el único que tiene autoridad para decirnos cómo adorar. Y repito, en el momento que permitimos que un gobierno informe nuestra adoración de Cristo, estamos en pecado. Porque no tienen derecho ni la autoridad de decirnos cómo adorar a Cristo. Solamente Cristo puede darnos esas instrucciones. Fin de paréntesis. El punto es que aunque en este momento lamentamos el hecho de que estamos yendo en contra de las recomendaciones y leyes de nuestro Estado, no es por querer, no es porque nos gusta el pleito, no es porque buscamos pelear con la gente. Al contrario, un cristiano está celoso de hacer buenas obras y una de ellas es tener la disposición de obedecer a la policía. No somos como la gente que quiere hablar feo a la policía. O sea, queremos someternos, queremos vivir quieta y reposadamente en este mundo para dar una plataforma de hablar con la gente del Evangelio. No buscamos pelear. La única razón de que no estamos obedeciendo es porque estamos obedeciendo a Cristo, quien es nuestro superior. Y tampoco significa que seamos prontos para desobedecer. Obviamente, a lo mejor no vieron todo lo que intentamos hacer antes de llegar a este punto, que apelamos y apelamos y apelamos, ¿no? Daniel apeló, ¿no? El rey dijo, tienes que comer esta comida, y apeló, por favor, déjame comer vegetales. Pablo, ¿no? Fue encarcelado y apeló a Félix, apeló a César. Buscamos otras maneras, pero si al final de cuentas nos dicen, no puedes predicar, no puedes obedecer la Biblia, tenemos que obedecer la Biblia.